Se ha desempeñado en el sector público en cargos directivos y consultoría, asociados al derecho público, en especial el administrativo y el urbanístico, así como la gestión de suelo, el financiamiento del desarrollo urbano y la gestión del riesgo. E igualmente ha sido consultor en el sector privado en asuntos asociados al desarrollo urbano, planificación, gestión y financiamiento del desarrollo. Docente universitario en Derecho Urbano, Gestión de Suelo, Reajuste de Suelos, así como en Derecho Constitucional, Administrativo y en Solución Alternativa de Conflictos. Es consultor y asesor en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá y Departamento Nacional de Planeación. Buenos días. Mi presentación comienza con un contexto. Cuando llego, digamos, a este escenario, se me pide que, pues, en estos minutos hable sobre instrumentos novedosos para financiar la renovación urbana. Y un poco el objetivo que pretendo, digamos, alcanzar es plantear tres grandes ideas, conclusiones. La primera, la novedad frente a los instrumentos de financiación, más que pensar en instrumentos exóticos, es una correcta y eficiente aplicación de los hoy existentes en el marco jurídico nacional y en el marco jurídico municipal de Santiago de Cali. Un segundo tema tiene que ver con que no puede existir una financiación adecuada si no existen unos procesos de planificación y gestión muy eficientes y óptimos, y cuando hablo de gestión sobre todo tiene que ver con la gestión de suelo asociados a esos procesos de financiación. Y un tercer elemento es tener claridad de qué es de lo que se está hablando y de qué es lo que se quiere financiar cuando estemos hablando de financiación del desarrollo territorial o del ordenamiento territorial. Simplemente para entrar en contexto y de una manera muy rápida, pues un instrumento de financiación no es nada diferente a una cosa, como dice la Real Academia Española de la Lengua, o una persona, en este caso una cosa que me sirve para hacer o para concretar un objetivo. Y en este caso el objetivo de los instrumentos es el objetivo de la financiación, y financiar son sufragar los gastos de una actividad o de una obra. En últimas, los instrumentos de financiación en el ordenamiento territorial que no tienen una definición jurídica en Colombia, la ley no los define, aunque sí los define el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, antes Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. En sus presentaciones y guías indica que son instrumentos que sirven para financiar los proyectos y las obras de urbanismo necesarias para cumplir con los objetivos de un plan de ordenamiento territorial. Y fíjense que aquí ya introducimos un nuevo elemento, el plan de ordenamiento territorial como el instrumento fundamental que trae y que indica, independientemente de que sea así total, parcial o digamos que no sea así, parcialmente o que no sea así, que trae los deseos, las intenciones a partir de un trabajo técnico y objetivo que permite indicarle a un municipio en el corto, 4 años, en el mediano, 8 años y en el largo plazo, 12 años, cuáles son los proyectos y los programas que van a consolidar un modelo de ciudad. Dicho lo anterior, me parece importante indicar que el objetivo de un plan de ordenamiento territorial es el objetivo del ordenamiento territorial en Colombia. Y el objetivo del ordenamiento territorial en Colombia fundamentalmente tiene que ver con la búsqueda del desarrollo sostenible. Como lo planteaban mis predecesores, el desarrollo sostenible apunta a que un territorio sea equilibrado, significa esto que sea sustentable ambientalmente, que sea equitativo socialmente y que sea productivo y competitivo económicamente. Y eso tiene que ver con las estructuras del territorio, que independientemente de los planes de ordenamiento territorial y cómo se denominen en los planes de ordenamiento territorial, se pueden asimilar a 3 grandes estructuras físicas que requieren, digamos, ser intervenidas, ser acotadas y ser potenciadas, que son básicamente la biofísica, todos aquellos suelos que tienen, digamos, unas características de valores ambientales o suelos, digamos, en condición de riesgo, todos aquellos suelos que, digamos, en la estructura socioeconómica y espacial denominamos los que me generan valores productivos, la residencia, la industria, el comercio y los servicios, y esas mismas actividades asociadas también a lo rural,
Y por último, la estructura funcional y de servicios, que son los denominados soportes territoriales o conocidos también como sistemas. El sistema de movilidad, el sistema de servicios públicos, domiciliarios esenciales, el sistema de espacio público, el sistema de recolección, barrido y limpieza, el sistema de disposición final, etc. En esta mañana pues, se ha planteado algo importante y es que hablemos sobre los instrumentos de financiación para la renovación urbana. Y en ordenamiento territorial, sobre todo en el ámbito de la planificación, la renovación urbana es un tratamiento. Y ese tratamiento pues básicamente tiene que ver con un concepto. El concepto tratamiento hace referencia a que es una intención pública del Estado para hacer algo en un territorio. En este caso, el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali pues, indica que una buena parte, como lo veremos un poquito más adelante, del territorio de Santiago de Cali está sometido al tratamiento de renovación urbana. Los tratamientos de renovación urbana pues básicamente apuntan a hacer transformaciones radicales en el territorio y se avienen al concepto tratamiento, aquellos procedimientos, actuaciones y actividades que guían y orientan la actuación pública y privada y que pues básicamente desde el marco de la ley son fundamentalmente 5: desarrollo, conservación, renovación urbana, actualización o consolidación y mejoramiento integral, y que en el POT de 2014 de Santiago de Cali el mejoramiento integral desaparece como tratamiento y se convierte en un programa de mejoramiento integral, y además de eso, digamos, se adscribe a el tratamiento de consolidación urbanística. Eso a manera de una característica especial de lo que dice el POT de 2014. La renovación urbana, lo que les decía hace un momento, la renovación urbana hace referencia a una serie de actuaciones que buscan detener y revertir el proceso de deterioro físico y ambiental de un área y que propende por la permanencia de los actuales habitantes y la participación de los propietarios, buscando su mejoramiento y un aprovechamiento intensivo de la infraestructura existente o generar nuevos polos de desarrollo a través de la inversión pública y el incentivo de la inversión privada. Y fíjense que ahí vienen unos elementos que mis antecesores también señalaban. ¿Cómo hacemos para financiar procesos de renovación urbana donde no hayan procesos, digamos, consecuenciales de expulsión de los habitantes del territorio? Donde los soportes territoriales sean suficientes no solamente para albergar la población actual, sino la población futura. Donde los procesos de renovación urbana no sigan generando el problema, por ejemplo, de los centros de ciudad, y es su vaciamiento en la noche. Eso tiene que ver con los instrumentos de financiación y eso tiene que ver en la literatura con un concepto que va más allá de la renovación urbana y que hace referencia a la revitalización. Es muy curioso que las dos únicas menciones de revitalización urbana que hace el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali hacen referencia al tratamiento de renovación, la primera, y al tratamiento de conservación, la segunda. Eso significa que reconoce y diagnostica que los problemas que señalaba anteriormente son fundamentalmente o están fundamentalmente presentes en esos dos tipos de tratamientos, y esos dos tratamientos al final tienen una espacialización. Eso significa que están presentes sobre todo, fundamentalmente y con mucho énfasis en esos sectores que hoy están marcados como de renovación urbana y como de protección. Dicho lo anterior, la renovación urbana en Cali, desde el punto de vista de sus modalidades, son un poco diferentes a algunos otros municipios del país, porque en cambio de tener dos modalidades tiene tres. La primera es la de reactivación, la segunda es la de redesarrollo y la tercera es la de cambio de patrón. Esta de cambio de patrón es una modalidad que normalmente en los planes de ordenamiento territorial de otros municipios es la modalidad más extrema del tratamiento de consolidación, pero acá fue adscrita al tratamiento de renovación. Ese es un tema interesante porque existen entonces tres maneras de gestionar la renovación urbana en Cali, no dos como normalmente sucede en otros lugares del país. ¿La renovación en Cali es estratégica? Sí, sin duda. Ya les voy a mostrar en un plano que es tan estratégica que mancha media, digamos, media urbe de Cali prácticamente. Sin embargo, digamos, cuando vamos al capítulo de proyectos estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali, allí solamente aparecen 3 ámbitos de la renovación urbana de Santiago de Cali como proyectos estratégicos, y a esto me refiero. La renovación urbana de Santiago de Cali, me disculpan, yo giré un poco el plano, el norte queda acá
porque pues para que se viera un poco mayor, es todo lo que se encuentra en, digamos, morado y morado un poco más claro. Esto es el ámbito de renovación urbana de Santiago de Cali. Un poco, aquí ya está el plano, el norte hacia arriba, como debe ser. Y sin embargo, cuando yo miro los proyectos estratégicos de renovación urbana, solamente son estos tres. Entonces, fíjense que hay una diferencia muy importante entre el espacio tratado como de renovación frente a los proyectos de renovación urbana, que son básicamente Hoyo Piloto, Lagunas del Pontaje y Charco Azul, y Ciudad Paraíso, con los planes parciales que ellos tienen. ¿Eso es bueno o malo? No, simplemente es un hecho del POT y es reconocer un tema fundamental, y es que la renovación urbana debe buscar sus propios recursos para generar renovación urbana. Hablábamos hace un momento que con unas personas con las que estábamos, digamos, charlando en la antesala, que la renovación urbana debe buscar sus propios recursos para generar, digamos, esos procesos de no solamente renovación en sus aspectos físicos, sino de revitalización. Y eso es un poco lo que reconoce el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali del año 2014. ¿Eso qué significa? Significa que las personas deben financiar directamente con sus propios recursos, que son básicamente, digamos, históricos y muy escasos, esa renovación urbana, pero el Estado también tiene que financiar o apoyar en esa financiación. ¿Con cuáles recursos? ¿Los históricos que ha tenido? ¿O debe buscar alternativas para canalizar nuevos recursos? Y a eso hace referencia este bullet, que tengan como origen la captura de valor del suelo, y en tal sentido esos no sean los mismos recursos de siempre y exista un fenómeno que presupuestalmente algunos hacendísticos llaman canibalización de recursos, sino que existan unas alternativas frente a los recursos que el Estado puede, digamos, capturar, hablando de captura de valor del suelo, que permitan generar, digamos, unas mayores fuentes de financiación. Lo anterior sumado a un aspecto esencial y no poco controversial, y es que los municipios son las estructuras que por orden constitucional deben financiar preeminentemente eso que conocemos como desarrollo territorial, eso que conocemos como ordenamiento territorial. Y como todos lo sabemos, los municipios del país, los 1.102 municipios del país, pues lo que, digamos, tienen es escasez de recursos. Dicho lo anterior, pasamos a lo siguiente, y es históricamente de dónde provienen los recursos. Esto simplemente es un poco para poder hablar de instrumentos novedosos. Pues provienen los recursos públicos provienen normalmente del esfuerzo, de los aportes que hacemos los ciudadanos al Estado, y entonces fíjense que normalmente son recursos de origen tributario que se dan por impuestos, por tasas y por contribuciones, y el Estado además financia lo que tiene que hacer con otros recursos como créditos o préstamos, garantías, o lo que señalaba mi antecesor, buscan cooperación internacional. En todo caso, estos recursos no buscaban obtener recursos adicionales, estos históricos, para financiar el ordenamiento territorial, sino que con los mismos recursos se debía financiar absolutamente todo. Eso significa que pues había precariedad. Ahora, en esta historia que les estoy contando, pues básicamente nuestro país ha venido señalando que en base a fundamentalmente tres grandes principios: función social y ecológica de la propiedad, reparto equitativo de cargas y beneficios y participación comunitaria del plusvalor, de las plusvalías generadas por acciones unilaterales del Estado, pues las personas deben participar aún más en la generación, digamos, de los soportes territoriales para vivir adecuadamente en el territorio. Dicho lo anterior, frente a los deberes y obligaciones de nosotros los asociados frente al ordenamiento territorial, encontramos que entonces en esa búsqueda de canalización de recursos tenemos unos recursos históricos, o el impuesto predial, que se discute mucho sobre si es un instrumento de captura de valor del suelo o no. La mayoría de la literatura se decanta por qué no. Las cargas locales, las famosas cesiones, se discute mucho si ese es un instrumento de financiación o es un instrumento de gestión del suelo. Y la contribución de valorización, muy usada en Santiago de Cali, ahorita les voy a mostrar unos datos, y que debería repotenciarse. Los nuevos instrumentos y por ende deberes de colaboración de la financiación, esos nuevos instrumentos que se me pedía hablar en esta intervención, tienen que ver con la participación en plusvalía, muy usada en Cali, aunque ahorita les voy a mostrar unos datos, con poca eficiencia frente al recaudo.
unos derechos o derechos adicionales de construcción y desarrollo que se llaman o que se pueden desagregar en títulos, bonos o en actos administrativos, y que en Santiago de Cali en el año 2014 migraron a un concepto que se denomina aportes por edificabilidad. Los denominados bonos y pagarés de reforma urbana, que permiten apalancar recursos a propósito o para obtener, digamos, los predios que necesito para desarrollar, digamos, un proyecto urbano, o que me permiten fundamentalmente titularizar algún tipo de derecho asociado al urbano para desarrollar un proyecto. Las famosas compensaciones urbanísticas, esas tienen que ver con la posibilidad de pagar en dinero cargas urbanísticas, aclarando una cosa, independientemente de las discusiones en contrario, en este país carga y obligación urbanística son sinónimos porque así lo trata la ley 388. El tema, por último, de la delineación urbana, que pues también es una fuente de recursos con una destinación específica, pero que aporta al ordenamiento territorial. Simplemente traer unos cuadros que me parece que son muy ejemplificativos frente al tema de los instrumentos de financiación de naturaleza pública. La literatura siempre nos ha hablado de unos instrumentos que apalancan recursos tradicionales, los que les hablaba hace un momento, y unos no tradicionales, que si lo quisiéramos poner, digamos, en la literatura brasileña, que creo que es una literatura muy interesante porque es también en últimas de nuestro continente, nos muestra uno que es muy, muy importante y es el famoso suelo creado, que en nuestro país pues fundamentalmente se concreta en eso que conocemos como derechos y derechos adicionales de construcción o desarrollo. Es la posibilidad a partir de la facultad normativa del Estado de obtener recursos por entregar aprovechamientos adicionales en diferentes o de diferentes formas. Algunos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la conservación, definiendo cuál sería el potencial si el predio o la zona sometida a tratamiento de conservación no tuviera ese tratamiento, esa restricción, y poder titularizar eso, venderlo en unas zonas receptoras y con eso promover la propia conservación. Eso, por ejemplo, lo ha venido señalando y lo planteó y ya se está ejecutando en el PEMP del Centro Histórico de Pasto. Ese es un instrumento de financiación novedoso, por ejemplo, para la conservación. Otro que tiene que ver con los derechos adicionales de construcción y desarrollo es hacer la misma operación, pero pensando en lugares donde se da una norma básica. Y esa norma básica puede ser objeto de una norma o un aprovechamiento adicional en tanto pague más cargas urbanísticas. Claro, sin perder de vista que en este país, como en ningún país prácticamente del mundo, podemos imponer más cargas que aprovechamientos porque nos haría nugatorio el derecho. Entonces, fíjense que eso también tiene que ver con establecer técnicamente en un ejercicio de reparto equitativo de cargas y beneficios cuánto o hasta cuánto los suelos pueden absorber cargas a propósito de los aprovechamientos potenciales que les puedo dar, sin perder de vista que tampoco puedo generar unos entornos de ciudad que generen o vayan en contravía de un modelo sostenible o equilibrado de territorio. No es dar por dar aprovechamientos para obtener por obtener cargas, sino generar modelos equilibrados de territorio. Entonces eso es un poco lo que hace referencia al famoso suelo creado y pues por supuesto está lo que señala la literatura anglosajona frente al Tax Incremental Financing, que es básicamente todos esos impuestos por incrementos del valor producto de proyectos urbanos. Ahorita explicaré ese instrumento, que es un instrumento novedoso y se aplica en Colombia colombianizado. Instrumentos que no capturan únicamente valor del suelo, en la literatura tenemos las permisiones, las concesiones y las APPs. ¿Y a qué quiero hacer referencia aquí? Existen unos instrumentos de captura de valor que capturan valor del suelo, pero existen otros instrumentos que permitirían financiar desarrollo territorial, ordenamiento territorial, que no necesariamente capturan de valor del suelo, pero que sirven para los efectos del ordenamiento territorial. Hacer una alianza público-privada que tenga unos claros objetivos asociados al ordenamiento territorial son instrumentos que sirven para financiar el ordenamiento territorial, independientemente que no capturen o capturen parcialmente valor del suelo. Lo que hacen los chilenos y los ecuatorianos frente al concepto de permisiones,
que son básicamente no concesiones, yo hago la obra y luego me dan 20 años para recuperar los costos, sino el Estado hace la obra, sé que eso puede generar alguna polémica, y luego la entrega a un concesionario, a una persona que hace, digamos, su administración, para que esta persona además se comprometa para hacer obras asociadas al desarrollo territorial. Y las APPs, que en nuestro país es una modalidad, la modalidad más sofisticada de concesiones. Y pues tenemos otros instrumentos que, si bien es cierto, no capturan valor del suelo, es decir, que no son de especialidad de los que saben de ordenamiento territorial, son muy importantes para el ordenamiento territorial y no se tienen en cuenta, como por ejemplo los incentivos o exenciones o descuentos tributarios. Si yo he elaborado un proyecto como el que del que estaba hablando mi antecesor, en la estructuración del proyecto, de las primeras cosas que debería hablar es de incentivos tributarios para que la gente construya e inclusive se cargue más allá de lo que normalmente se tiene que cargar urbanísticamente. Lo mismo, puedo generar unos descuentos, unas exenciones tributarias temporales, no para toda la vida, que permitan, digamos, detonar esos territorios o esos ámbitos donde voy a desarrollar un proyecto. Por supuesto está el tema del crédito y los préstamos directos, que pues evidentemente no es lo más aconsejable, el presupuesto en sí mismo del municipio y las garantías para obtención de recursos tendientes a financiar proyectos. Las garantías pues fundamentalmente son de 4 tipos: endeudamiento, vigencias futuras, destinación específica de tributos y pignoración de rentas. Quisiera simplemente indicar que en Colombia eso que plantea la literatura es algo que está muy avanzado, y está muy avanzado independientemente de que esa concreción legal se contiene en 2 leyes, una ley inclusive preconstitucional, la ley 9ª de 1989 y la ley 388 de 1997, y podemos decir que nosotros tenemos una batería instrumental que captura valor del suelo muy importante: la participación en plusvalías, la contribución de valorización, los bonos y pagarés de reforma urbana, las compensaciones, los derechos de construcción y desarrollo que se concretan en los títulos representativos de construcción y desarrollo, los derechos adicionales de construcción y desarrollo y la transferencia de derechos. También nuestra batería normativa colombiana vigente nos dice que tenemos unos instrumentos que permiten el ordenamiento territorial y el desarrollo territorial, pero que no necesariamente capturan valor del suelo, como las APPs y las concesiones. Eso que les contaba de permisiones no tenemos. Y tenemos unos instrumentos que no capturan de valor del suelo, pero que nos sirven para los propósitos del desarrollo urbano, como pueden ser el pago por tarifas, el impuesto predial, los incentivos o desincentivos tributarios, perdón, repetí pago por tarifas acá, el crédito o préstamos directos y las garantías a las que hacía referencia hace un momento. En últimas, hablando de instrumentos de financiación del ordenamiento territorial, encontramos que tenemos una batería instrumental muy importante. Y los municipios, incluyendo Santiago de Cali, con base en esa batería normativa, ha venido desarrollando otros instrumentos que tratan de, digamos, crear nuevos mecanismos que vinculen el capital privado, vinculen los recursos a los proyectos y a los, digamos, programas que en materia de ordenamiento territorial tienen. Eso, por ejemplo, se puede notar mucho por temas como el aprovechamiento económico del espacio público, los aportes por edificabilidad, que es la apuesta que hace el POT de 2014 de Santiago de Cali, la pignoración del impuesto predial en el marco del proyecto o de un proyecto, y las intervenciones integrales que pueden ser del hábitat, de proyectos asociados a la movilidad, de proyectos asociados a lo ambiental. Esto pues básicamente lo que busca es focalizar recursos, generar circuitos de pignoración de rentas, aprovechar económicamente el espacio público, aplicar alternativas como la que está establecida en el artículo 126 de la ley 388, que permitiría a las personas aportar a los proyectos urbanos y generar mercados de edificabilidad adicional o aportes por edificabilidad. Simplemente quisiera hacer como zoom en los que se consideran novedosos, que no son tan novedosos, que es una de las conclusiones, porque ya quiero concluir. Lo primero que tiene que ver es, por ejemplo, con el TIF, el Tax Incremental Financing, que es un instrumento que en Colombia ha tenido como mucho revuelo académico y se ha intentado implementar, pero no ha funcionado. En Colombia no se ha funcionado porque no tiene soporte jurídico y se ha trasladado en los famosos, o se ha migrado a los famosos FIRIs y a los famosos FRU, que son, digamos, financiación por proyectos de renovación urbana y los famosos fondos de renovación
urbana, discúlpenme, y pues básicamente corresponde a lo que señala esta figura. Normalmente digamos, impuesto predial tiene un incremento o tiene una base gravable que no crece o que crece muy poco. ¿Qué pasa si hacemos un proyecto que hace que esa base gravable crezca? Pues que realmente frente a las finanzas del municipio lo que busca o lo que se genera es pues básicamente un excedente. ¿Y qué pasa con ese excedente? Normalmente lo que se hace es trasladarlo al presupuesto de manera general y lo que apunta el TIF es decir, oiga, durante un tiempo ese excedente reviértalo en el proyecto mismo. ¿Para qué? Para financiarlo. Eso es fundamentalmente lo que hace el TIF. En Colombia, como les digo, esto se puede, digamos, dar de esa manera porque no tiene soporte legal y entonces aparece y parece que la imagen se perdió, no, aquí está, es la de, digamos, la pignoración del predial, que responde exactamente a lo mismo. Voy aquí a ponerla de esta manera clara. Nosotros tenemos una base tributaria, esa base tributaria normalmente nunca incrementa o incrementa solamente de una manera regular, es la flecha negra. Este puede ser también el incremento regular sin la generación de un proyecto. ¿Qué pasa cuando tenemos un proyecto estratégico? Que pues básicamente esa base tributaria incrementa. Este delta es el que podría pignorarse, que podría titularizarse, que podría revertirse al proyecto. ¿Eso qué significa? Significa que puedo obtener, digamos, unos aportes o unos, digamos, valores adicionales a los que ya tengo como municipio para financiar el desarrollo. Y eso en la renovación urbana es muy importante porque donde más se evidencia el incremento del impuesto predial es en las zonas susceptibles a procesos de renovación urbana. Previo a la renovación urbana, simultáneo al proceso de renovación urbana y posterior al proceso de renovación urbana. Es decir, que allí podríamos encontrar una fuente de recursos adicional. Quiero llegar a una conclusión porque debo ya empezar a concluir y es no existe un instrumento de financiación que pueda solventar todas las necesidades de la financiación. Los estudios, sobre todo modernos en materia de instrumentos de financiación, llegan a esa primera conclusión. Idealizamos la búsqueda de alternativas y buscamos un instrumento mágico que trate de resolver los problemas de las necesidades, por ejemplo, en ordenamiento territorial. Ese instrumento no existe. Lo que debe buscarse son instrumentos que aporten y que aporten unos porcentajes que por lo menos permitan, digamos, la gestión predial. La Agencia Nacional de Infraestructura hizo unos análisis pensando en impuesto predial y encontró que para vías 4G, que pueden costarla menos que cuesta 4 billones de pesos, pues fundamentalmente utilizando un instrumento de estos en conjunto con los municipios podría financiar el valor del suelo que más o menos pesa en el proyecto del 17 al 22% de la gestión predial. Ese es un tema creo que relevante e importante porque a menor escala, pensando en los proyectos del municipio de Santiago de Cali, fíjense que podría ser un instrumento que permita esa financiación. Lo mismo el tema de los derechos adicionales o denominados aportes por edificabilidad. Esto es fundamentalmente el concepto de derechos adicionales o aportes por edificabilidad. ¿Qué implica? Implica tener una norma básica, decirles a las personas que son propietarias de los inmuebles en un ámbito que tienen derecho a un aprovechamiento. Y ese aprovechamiento se conoce a veces como aprovechamiento único o aprovechamiento básico o aprovechamiento tope antes de la edificabilidad adicional. ¿Qué pasa con esto? Pues que las personas pueden acceder a él pagando las cargas que tienen que pagar, pero si pagan unas cargas adicionales pueden acceder a un aprovechamiento adicional. Esas cargas pueden ser en suelo, en dinero, en construcción o dotación de equipamientos, dependiendo de el momento histórico del que estemos hablando, la corriente de la literatura y por supuesto de la tendencia, digamos, o del énfasis que haga la administración pública correspondiente. Pero eso en últimas es lo que se conoce como derechos adicionales de construcción o desarrollo y que con base en esa idea los diferentes municipios le han venido mutando o han venido trasladando ese nombre y ese mecanismo a unos más especializados, a veces a unos más complejos. La complejidad daña, pero digamos que en el municipio de Santiago de Cali hoy se llama aportes por edificabilidad.
básicamente responde a ese concepto. ¿Qué implica? Pues implica tener unos índices básicos, es decir, que debe haber una norma que no dé alturas libres. El gran perjuicio que tuvieron los POT de primera generación en este país, dieron alturas libres, y eso significa que no de un portazo cerré la puerta a búsqueda de alternativas que me generen capturar valor del suelo pensando en aportes por edificabilidad o en lo que se conoce desde la ley como derechos adicionales de construcción y desarrollo. Claro, se hacía porque pues, en nuestra cultura consideramos que culturalmente yo puedo hacer lo que sea en mi predio y no tengo claro que no, que la norma me puede decir hasta dónde, desde el punto de vista del aprovechamiento, puedo desarrollar mi predio y que de ahí para arriba, si quiero hacer algo más, pues necesito aportar más. Acuérdense, siempre partiendo de una égida constitucional, yo no puedo imponer más cargas que aprovechamientos en un predio. Entonces, digamos, eso también para no perder de vista que nos debemos mover en un marco jurídico. Y eso pues básicamente serían como el zoom a los derechos adicionales que en Santiago de Cali se llaman aportes por edificabilidad. Y viene uno que también es muy importante por lo que estaba escuchando y por lo que es este panel, y son los derechos de construcción y desarrollo, que responden a la misma dinámica pero que tienen que ver con el tratamiento de conservación. Este es el predios o zona de conservación patrimonial. ¿Qué pasaría si no tuvieran esa restricción? Que podrían tener este potencial. Entonces, ¿qué se hace con estos derechos de construcción y desarrollo? Reconocer eso, cuantificar cuántos son esos derechos de construcción y desarrollo y venderlos. ¿En dónde? En la misma zona o en otra zona, y eso sería el área receptora. Es lo que hacía hace un momento referencia, hoy está haciendo el PEM del Centro Histórico de Pasto, y generaría recursos para hacer proyecto urbano. Entonces, fíjense que la diferencia entre el anterior instrumento y este es que este tiene como origen la conservación, mientras que el otro tiene origen en cualquier tipo de suelo que tenga ese potencial. Claro, ¿dónde se tiene más potencial? En el tratamiento de desarrollo y en el tratamiento de renovación urbana. Y por último, tiene que ver con los derechos de construcción y desarrollo. No, me disculpo, ahí quedó mal la diapositiva, sino con el concepto de transferencia de derechos. Ah, no, esta sí es de derechos de construcción y desarrollo, me disculpo. Es básicamente un ciclo virtuoso. Miren, los derechos de construcción o desarrollo tienen origen, como les decía hace un momento, en la conservación. Lo que hago es, para mantener ese bien conservado, defino cuánto podría ser el potencial si no tiene esa restricción, lo vendo y ese, digamos, dinero vuelve a la conservación para mantenerla. Y eso es un tema que creo es vital pensando en mecanismos o alternativas eficientes para, digamos, generar recursos adicionales para estos temas asociados al ordenamiento territorial. Un tema muy importante, los derechos de construcción y desarrollo también pueden darse por no solamente el tratamiento de conservación, sino la categoría de suelo de protección, porque la ley 388 es muy clara en señalar que también yo puedo hacer esa cuantificación de si no tuviera la restricción ambiental, cuánto podría, digamos, tener como potencial ese predio, y para los, digamos, elementos mismos de la conservación, poder vender esos derechos adicionales y poder revertirlos, digamos, a esa conservación. Eso también lo está pensando el POT de Santiago de Cali porque tiene un instrumento para el efecto. Ahora sí, la transferencia de derechos. Este es como el tercer elemento o el tercer gran instrumento, entre comillas, innovador, novedoso, y pues lo que busca ya no solamente es la financiación de los proyectos desde el punto de vista de búsqueda de los recursos, sino el traslado de derechos adicionales, digamos, o de derechos de aprovechamientos urbanísticos, a propósito de entender que de pronto no se pueden poner todos en un ámbito en específico y entonces los puedo trasladar a otro lugar. ¿A qué estoy haciendo referencia? La transferencia de derechos, a diferencia de las compensaciones por cargas urbanísticas, a lo que apuntan es a indicar que a veces en un territorio los aprovechamientos no se pueden poner todos en ese mismo territorio, y en ese sentido puedo utilizar este mecanismo para que las personas, pagándome un dinero por eso, pueda poner esos aprovechamientos que no se pueden poner en el sitio A en un sitio B, y eso tiene que ver con las famosas zonas receptoras y las famosas zonas generadoras que tienen planes de ordenamiento territorial, como el del municipio de Medellín. Permite, digamos, el manejo diferenciado de determinados elementos
este tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público, ya voy terminando, que pues básicamente hace referencia también a un instrumento novedoso en materia de ordenamiento territorial, porque normalmente no se ligaba a los procesos de ordenamiento territorial, y es el manejo diferenciado y oneroso de determinados elementos del espacio público en procura del propio ordenamiento territorial. Y entonces aquí lo que se busca es definir unos elementos del espacio público que por su aprovechamiento deben generar un pago. Por ejemplo, las conexiones peatonales, los estacionamientos en vía, el aprovechamiento de antejardines o de zonas o de plazas o plazoletas, o el aprovechamiento de malecones. Yo escuchaba a mi antecesor hace un momento y él nos estaba planteando, por ejemplo, todo lo del corredor verde. Pues ese proyecto perfectamente podría tener como un instrumento de financiación el aprovechamiento económico del espacio público, que vuelvo a reiterar por segunda vez, es un instrumento que permite canalizar recursos, pero que no va a resolver la problemática per se. Ningún instrumento de financiación del desarrollo territorial podrá resolver totalmente la problemática de falta de recursos para desarrollar los procesos de ordenamiento territorial. Por ende, y con esto voy concluyendo el tema del suma a los instrumentos, quisiera terminar con la contribución especial de valorización, un instrumento muy odiado, un instrumento muy maltratado, pero no por culpa del instrumento, sino por sus malas ejecutorias, porque infortunadamente el instrumento es muy interesante y es un instrumento que permite capturar recursos por la generación de una obra, a propósito del concepto de valorización. Previo a la generación de la obra, simultáneo a la generación de la obra o posterior a la generación de la obra. Y eso conceptualmente no es un problema. ¿Cuál ha sido el problema? Que las obras no se hacen, que se hacen deficientemente, o que la valorización no se ve precisamente porque las obras no se hacen o se hacen a destiempo. Entonces fíjense que el instrumento no es el problema, sino las ejecutorias, pero la valorización como concepto es un elemento muy importante y serviría para la renovación urbana. Sé que había dicho que con la valorización quería terminar como instrumento, porque que quiero narrarles es creo que el más interesante y el que nunca casi nadie ve, y es el programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial. Los planes de ordenamiento territorial, pues básicamente son un conjunto de articulado que terminan con una cosa muy importante, y es un programa de ejecución que trae los programas y los proyectos estratégicos. Cuando los programas y los proyectos estratégicos se ponen allí, pues básicamente cada 4 años migran al plan de desarrollo. Por ley, el plan de desarrollo debe recoger el programa de ejecución y debería darle recursos ciertos al ser los proyectos más importantes para la ciudad. Sin embargo, si se hace una revisión en los 1.102 municipios del país, ese programa de ejecución es el que termina con proyectos que no tienen un recurso cierto y determinado para el cuatrenio. Y en conclusión, hace que el programa de ejecución sea un saludo a la bandera. Eso, fíjense que lo que permite señalar es que tenemos una batería instrumental novedosa desde 1997, entonces no es tanta novedad, y que yo creo que la novedad es empezar a pensar cómo se aplica esa batería instrumental de una manera eficiente. Para terminar, básicamente los instrumentos de financiación imponen unos procesos de gestión que sean eficientes. Esto significa anunciar proyectos que permitan establecer avalúos de referencia que impidan procesos especulatorios al momento del desarrollo de proyectos públicos o privados. Eso no sucede mucho en la administración pública y por eso los suelos incrementan y encarecen su valor de manera especulatoria. Previsión de derechos de preferencia. Hay que utilizar los instrumentos de gestión del suelo. Existe uno que se llama derecho de preferencia que permitiría en un ámbito que yo considero estratégico poder desarrollar o poder hacer que la gente no pueda hacer transacciones más allá de los valores reales de sus suelos, realizar procesos de reajuste de suelos e integración inmobiliaria que se adecúen a las condiciones propias de cada proyecto a realizar. Eso también hace falta mucho trabajar en ese sentido. Sin una eficiente gestión del suelo, los recursos y los instrumentos entre comillas novedosos o no de financiación se tornan infructuosos. Y quisiera también hablar de los instrumentos de financiación imponen también procesos planificatorios serios. Si el POT no es un POT que básicamente concrete unos lineamientos como que module muy bien la norma para poder implementar buena parte de dichos, entre comillas, nuevos instrumentos. Por ejemplo, prever topes de alturas que permitan generar derechos adicionales, incorporar en sus textos la totalidad de instrumentos de financiación para superar la restricción jurídica de no poderse aplicar si no están aprobados por el Consejo Municipal,
y priorizar las intervenciones para lograr una coherencia en las actuaciones a cometer, pues evidentemente no habrá instrumento de financiación que capture recursos suficientes para corregir los hierros de la planificación. Por ende, si uno quiere de verdad buscar una buena financiación, debe garantizar unos procesos eficientes de gestión y debe, digamos, como ciudad, pensar en un ordenamiento territorial, unas normas de planificación adecuadas. No es porque esté en Santiago de Cali, pero si hace uno una revisión del POT muy juiciosa de 2014, con, me imagino, los pareceres contrarios o no de este POT, es un POT muy serio en recoger por lo menos estos aspectos que estoy señalando. Creo que, como se dieron cuenta, solamente en un aspecto me separo un poco del POT y es que no recoge mayores proyectos de renovación urbana, sino solamente 3 en el ámbito que les indiqué hace un rato. De resto, me parece que es un POT que recoge pues, básicamente estas premisas. Y una última cosa que ustedes señalaban, realmente la financiación hoy se da a propósito de los proyectos, intervenciones integrales de movilidad, del hábitat, de corredores verdes. Y eso me permite canalizar y focalizar recursos, inclusive haciendo que las entidades que a veces no tienen, que uno cree que no tienen nada que ver con el ordenamiento territorial, y me explico. Por ejemplo, para el corredor verde que hablaba mi antecesor, pues yo sí armo un proyecto, además de canalizar recursos de cooperación internacional, etcétera, etcétera, podría canalizar recursos que siempre están asociados a infraestructuras para la Secretaría de Educación, para la Secretaría de Movilidad, para la Secretaría de Salud, para las diferentes secretarías que tienen de todos modos unos recursos en materia de infraestructura que normalmente están desalineados de las finalidades del POT. Y entonces terminan construyendo el colegio donde no se necesita, terminan construyendo el hospital donde no se necesita o terminan haciendo las intervenciones viales o el mejoramiento vial por fuera de las prioridades del POT. Creo que ese es el elemento fundamental con el que quería, digamos, terminar. Simplemente unos datos. Santiago de Cali. Miren la potencia de los planes de ordenamiento, de los planes parciales. Hoy, pues estos son los adoptados y estos son los que están en trámite. Son 12 planes parciales con un área superior a 627.000 metros cuadrados. Hay 7 planes que están en cabeza de la ciudad, deben canalizar recursos. Hay 8 planes parciales adoptados y 4 en trámite. De los 4 planes parciales en trámites, 3 tienen determinantes y 1 está en elaboración de determinantes. De los 8 planes adoptados, 3 se encuentran en revisión. Estos son como los planes parciales. El acuerdo 069 en materia de instrumentos, estos eran los instrumentos que preveía. Fíjense que el POT de 2014 prevé los siguientes: participación en plusvalía, contribución de valorización por beneficio general y local, instrumentos económicos y de financiación ambiental, entonces habla de tasas por contaminación, los aportes urbanísticos por edificabilidad, que digamos en buen castizo son derechos adicionales de construcción y desarrollo. Destinación de suelo para VIP, pues es el cumplimiento de la obligación, como es de 2014, entonces cambió un poquito la obligación, fíjese, 20% y 15% para VIP y para BIS. El aprovechamiento de parques, plazas y espacios peatonales identificados por la administración municipal para comercio local, tienen un instrumento de aprovechamiento económico del espacio público. Y tienen un fondo de espacio público. Conclusión, tienen una batería normativa que permite aplicar eso que en el panel me indicaban, eran los instrumentos novedosos y que esa es una de las últimas conclusiones que quiero señalar. Para Santiago de Cali no son tan novedosos, porque me indicaban hace un rato antes de comenzar, queremos escuchar la novedad. Pues la novedad es que Santiago de Cali tiene la novedad y que lo que hace falta es aplicarla. ¿Sí? Esa sería un poco como mi conclusión. Miren, el impuesto predial, lo que se captura en materia de impuesto predial y lo que se captura frente a impuesto de industria y comercio. ICA y impuesto predial son, pues digamos, unos dineros interesantes porque podría ser pignoración de rentas. Miren la baja participación en plusvalía desde el punto de vista de la captura frente a la contribución de valorización. Creo que lo que muestra es la potencia del instrumento. Simplemente un dato, no pude hacer esa reflexión aquí en Cali, no encontré los datos, pero por ejemplo, en Bogotá, el 85% de la malla vial de Bogotá, que está muy mala, se ha construido con valorización. Eso significa que lo poco que tenemos se ha hecho con un instrumento tan potente. Y miren que los datos aquí no me permitieron hacer esa reflexión, pero me muestran los ingresos por valorización versus los ingresos por plusvalía. Y una cosita frente a valorización.
La valorización no solamente para hacer vías, la valorización es para hacer obra pública, y la obra pública es la concreción o una de las concreciones o de las finalidades del ordenamiento territorial, porque la obra pública son la construcción de soportes urbanos para que los ciudadanos vivamos bien, desde el punto de vista de la equidad espacial, de la sustentabilidad ambiental y de la productividad y competitividad, digamos, económica. Cierro con lo siguiente, las APPs, miren, había una APP para renovación urbana que fue rechazada en Santiago de Cali y ya, simplemente contarles eso porque las otras experiencias pues que eran Medellín y Santiago, Quito y Brasil, pues creo que con lo que he comentado creo que es más que suficiente para esta exposición. Muchas gracias.